Buenos días. Vamos a esperar un par de segundos más para que la gente que está en la sala de espera entre y comenzamos. Ok. Bueno, buenos días. Le doy la bienvenida a todos nuestros clientes que están conectados hoy. Yo soy Álvaro Taladriz, soy Head del negocio de Asset Management de Credicorp Capital en Chile. Este año enfrentamos un escenario que superó ampliamente los escenarios de estrés que los asset managers consideran regularmente cuando hablan de riesgo. El bancos centrales recortando tasas de interés agresivamente, interviniendo en los mercados con compras de activos para proveer liquidez, compañías intentando cuidar sus cajas para enfrentar periodos inciertos en términos de no recibir ingresos. Son factores que intervienen directamente en el desempeño de una de las clases de activos que es core dentro del portafolio de los clientes, que es la renta fija. Hoy hablaremos de eso. Para esto nos acompañan hoy Carolina Godoy, quien es economista senior de nuestro equipo de Asset Management, Alberto Silva, quien es gerente del equipo de tasas y monedas de nuestra administradora, y Rodrigo Barros, director del equipo de crédito. Ellos nos expondrán el escenario de perspectivas y oportunidades de los activos de renta fija local, y posterior a esta presentación tendremos una ronda de preguntas. Los dejo entonces con Carolina Godoy, quien presentará nuestra visión macro local. Adelante, Carolina. Gracias, Álvaro. Buenos días. Primeramente, agradecerle por su presencia y al equipo por la invitación a este webinar. Como ya Álvaro lo mencionaba, soy Carolina Godoy, asociada a Ciencias de Economía del equipo Buy-Side Research, donde nos enfocamos en el análisis macro y soberanos a nivel regional. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes cuál es nuestra visión de Chile en el mediano plazo, dentro de un escenario actual que pareciera, la verdad, bastante adverso. Una herramienta que probablemente todos ustedes han visto durante esta crisis es el uso de indicadores de movilidad. Estos indicadores para nosotros son útiles como complementos de evolución de posibles escenarios de recuperación. En esta primera slide, lo que me gustaría destacar es principalmente el impacto de las cuarentenas en Chile, expresado por la abertura que ustedes ven entre la línea residencial y las otras líneas, se mantiene esta semana, al igual que inicio de los lockdowns, e incluso más intensiva en Santiago. Esto a diferencia de otras economías LATAM, donde esta brecha se ha ido cerrando en los últimos días. Este análisis, sin ir más allá sobre si es negativo o incluso positivo para evitar un rebrote, solo nos demuestra que tendremos un segundo trimestre muy contractivo en términos de actividad, evidenciado en la movilidad hacia retail, por ejemplo, que está un 60% bajo los niveles de comienzo de año, y un nivel de tráfico que también lo podemos ver en los gráficos inferiores, mucho menos congestionado que el año pasado y con un transporte público que está transportando a un 25% de personas relativo a lo que era la primera parte de este año. Si pasamos a la siguiente slide, por favor. Con lo anterior, el dato de abril de actividad registró una contracción esperada en este contexto, de 14%, y esta cifra da inicio a un trimestre de caídas más profundas aún para mayo y junio. En particular, para mayo esperamos que la contracción sea mayor a un 16% en términos anuales. Datos de consumo adelantado, como vemos en el gráfico de la derecha, a mayo en el caso de las expectativas de los consumidores que continúan a la baja y a junio en el caso de las importaciones que persisten con caídas superiores al 35%, denotan la caída que experimentaremos en esta línea. Y recordemos que el consumo de los hogares representa un 63% del PIB. A esto le sumamos la materialización, que hoy es de un 54% de la población del país, donde ahora ya veremos un impacto también en el sector minero. Esto nos lleva a pensar en un trimestre que no estaría lejos de caer un 20%. Para el caso de la masa salarial, como vemos en el gráfico inferior, esta posterior a la crisis comenzó a caer, como vemos ahí en las últimas bandas y líneas. Sin embargo, ahora con los salarios decrecientes y un alto nivel de desempleo, las caídas están mucho más evidentes, con su consecuente impacto en la actividad y en particular aquí lo relacionamos con el comercio. En la slide siguiente, por favor. Viendo ahora más específicamente el mercado laboral,
Y como les comentaba en la slide anterior, tendremos un comercio, servicios y distintas ramas de actividad afectadas por este alto desempleo, caída del salario, donde el impacto se va a exacerbar cuando se terminen los meses de cobertura del seguro de cesantía para los que estén acogidos a la Ley de Protección del Empleo, los que por el momento son cerca de 600.000 trabajadores. Por una parte, los salarios que van percibiendo los trabajadores acogidos van disminuyendo a medida que pasan los meses, y por otro, queda la incertidumbre de qué pasará cuando todo esto se acabe. Una encuesta que realizó el Banco Central, aplicada a las empresas que conforman el informe de percepción de negocio, que ellos mismos publican, señala que casi un 50% de los trabajadores, de los empleadores, deberá despedir a las personas luego de que termine este periodo. Por lo tanto, si pensamos que estos fondos, los fondos del seguro, podrían durar en promedio de 5 a 6 meses, lo que nosotros esperamos hacia fin de año es que veamos un deterioro adicional en la tasa de desempleo que reporta el INE, más similar a lo que mostró la Universidad de Chile en sus cuentas, que es bastante superior al 15% en concreto para la región metropolitana. Por todo esto, que el impacto en la economía real será consistente con caída en salarios, aumento de desempleo y también cierto grado de comportamiento, cierto cambio de comportamiento de la población frente al consumo de bienes y servicios. En la lámina siguiente, por favor, en este contexto negativo llevó al gobierno a presentar este nuevo paquete fiscal hace unas semanas, la fase 3. La fase 3 de estas medidas que contempla un desembolso máximo de $12 billones a 24 meses para enfrentar la emergencia y reactivar la economía. Los ejes fundamentales del nuevo plan son: el primero, protección de los ingresos de la familia, donde existirá una ampliación de cobertura de los beneficios actuales, que ya estaban en la fase 1 y 2. Y segundo, un posterior plan de reactivación económica del empleo, que contempla inversión pública, incentivo a la contratación a través de subsidios, etc. Durante este año, entonces, el gasto aumentaría 3.5 billones, enfocado en lo primero, la protección de familias, con transferencias directas que impactarían el consumo básico y apoyo en salud. Hacia ya 2021, los recursos del fondo se destinarían primordialmente a programas de recuperación económica y apoyo al empleo, los que nos podría aportar aproximadamente un 1.5% de PIB de manera potencial, pero debemos ser muy cuidadosos y ver el estado en que se encuentra la economía y la pandemia de salud. Esta información es lo que se ha entregado hasta ahora y que es bastante acotada, y se darán a entregar más detalles en términos de monto hasta la aprobación en el Congreso. Pero en relación al financiamiento, ya lo que se ha hablado es que esto se haría a través de los estándares: reasignaciones, deuda, fondos soberanos, sin más detalles por ahora. Sin embargo, algo que es relevante recordar es que la derogación de la ley de reserva del cobre del año pasado le inyectó 6 billones al Tesoro en enero, donde una parte, cerca de 1 billón, está comprometida para uno de estos dos fondos que se crean posteriormente, pero el resto es posible ocupar ante emergencia. Esto es que básicamente el 10% de las ventas de Codelco pasan al Tesoro, y que eso sí hay una parte que se puede administrar en esta situación. Pero sí, para el próximo año indiscutiblemente va a existir mayor emisión de deuda, y el desafío ya vendrá para los próximos gobiernos, donde el actual se compromete a una caída del gasto para 2022, apuntando a la estabilidad y responsabilidad fiscal ya para ese año. Con esto, nuestra estimación, ya que les pueden ver en la gráfica, nuestra estimación de deuda hacia 2021 alcanzaría 42% del PIB. Este año sería un 39%, con un déficit de casi 10% del PIB, incidido obviamente por los dos fuertes impactos, que son el COVID-19 y la crisis social del año pasado. Con este nivel de deuda, lo que podríamos ver un downgrade de aquí a un año. Sin embargo, ante cualquier escenario, incluso más desfavorable de lo que tenemos aquí contemplado, por ejemplo, un nuevo levantamiento social, Chile siempre permanecerá sólido en el grado de inversión, a diferencia de otras economías LATAM. Y esto es lo que se refleja en la tabla que les muestro acá, donde se observa que Perú y Chile son los mejores posicionados para enfrentar esta pandemia, con paquetes fiscales muy grandes, y que son el reflejo finalmente de un paquete macroeconómico disciplinado y prudente que ha tenido durante la última. En la lámina siguiente es lo que vemos, que ahora, aún
con un gran estímulo económico reflejado en inyección directa de dinero que impulsará parte del sector comercio, consumo básico principalmente, se reducen de forma significativa las presiones inflacionarias. Más bien todas apuntan a la baja por varias razones. Lo primero es el abrupto aumento de la brecha de actividad del segundo trimestre, frente a todo este escenario de desempleo y, bueno, lo que ya sabemos de menor actividad. Segundo, una moneda algo más depreciada, más apreciada frente a los niveles previos y relativamente estable para lo que queda del año. Y tres, las caídas del precio del petróleo, que dado el mecanismo de estabilización existente, las caídas las observaremos hasta agosto o septiembre de este año. A estas razones, que son los fundamentos económicos que hay detrás, se le suma otro factor, que es el estadístico, donde el INE ya publicó una separata técnica con la forma que capturara los precios ante la dificultad de hacerlo presencialmente. Dentro de esto está la imputación, donde el método de arrastre es simplemente dejar el mismo dato del mes pasado, nos lleva evidentemente un crecimiento de cero en ciertos productos, lo que se suma esto a la presión a la baja con ya los factores mencionados previamente un poco más económicos. En este entorno entonces nuestra proyección apunta a cerrar el año con un 2.4% de inflación para posteriormente comenzar el 2021 con cifras bajas, pero dadas por base de comparación, y terminar el año 2021 con un 2.7%, aún no alcanzando la inflación meta de 3%, que sí se alcanzaría ya más hacia mediados del 2022. Otra variable relevante que vemos en la lámina siguiente, y que ha registrado gran volatilidad desde octubre del año pasado, es el tipo de cambio, donde ya en noviembre alcanzó los 800 pesos, con alzas y bajas, pero finalmente estabilizándose en niveles más altos que los observados hacia el tercer trimestre del año pasado. Sin embargo, hay episodios puntuales que se han registrado desde mayo de este año y son los que encierro en estos cuadrados del gráfico de la derecha, que han sido gatillados por ventas spot en los dos primeros y compras en el tercero, dadas las recomendaciones de asesores financieros. Estos sí tienen un impacto relevante en el corto plazo, que nosotros calculamos entre 3 a 5 días, pero posteriormente revierte casi la totalidad de efectos. Entonces, en este momento, nos encontramos en un periodo donde la moneda estaría sobredepreciada y esperamos una apreciación en el corto plazo, alineándose a sus fundamentales o sus drivers, lo que implica un nivel en torno a 795 pesos por dólar. Ya hacia fin de año, ¿qué es lo que esperamos? Es ver una moderación en el riesgo, medido por el CDS, que se alinea a nuestra proyección dada por sus variables macro fundamentales en un nivel en torno a 70, un precio del cobre que se estabilice en niveles similares a los actuales, y esto nos lleva a una apreciación moderada, la verdad, para alcanzar un CLP a 780 pesos a diciembre de este año. Ahora, en este contexto, en la lámina siguiente lo que vemos es lo que ha hecho el Banco Central para apoyar esta crisis y estabilizar el mercado. La verdad es que el Banco Central ha hecho bastante. El año pasado ya comenzó con la intervención del dólar en el mercado spot y forward ante la volatilidad que existía en la moneda que mencioné en la slide anterior, pero además esta contingencia recortó la TPM en 125 puntos base en estas dos reuniones de marzo, además de la implementación de medidas extraordinarias de apoyo para la liquidez y crédito que superan un 32% del PIB y alcanzan casi los 100 billones de dólares. En estas medidas están las facilidades de crédito, compras de bonos bancarios, compras especiales de activos y a lo que se sumaría la compra de deuda de gobierno en el mercado secundario, que ya fue aprobado por la Comisión de Hacienda y que vendría a aumentar esta cifra de los 100 billones que le comentaba dentro del total de medidas. Todas estas disposiciones tendrán un impacto en distintos plazos de la curva de rendimiento, que ya de por sí hasta 2 a 3 años están bastante alineados con la TPM, como lo vemos en los gráficos de la derecha. Pero esto también tendría un efecto en la parte más larga, de modo de incentivar la inversión, donde los créditos se otorgan a plazos más largos. En términos particulares de TPM, lo que vemos es una mayor probabilidad, es una mantención del piso técnico de aquí al horizonte de política, que de 2 años, es decir, hasta el segundo trimestre de 2022 tendremos una TPM en 0,5%. Y ya pasando a una última lámina de resumen, en esta lámina lo que les muestro son nuestras proyecciones de las principales variables macro que monitoreamos, donde esperaríamos una contracción de PIB para este año de al menos un 6.7%.
Y para concluir esta sección es destacar, bueno, que el brote del coronavirus llegó a una respuesta sin precedentes en Latinoamérica, pero que el grado de duración de las cuarentenas nos han puesto en una línea muy fina entre una solución sanitaria y una crisis económica. En este escenario, y para el caso de Chile, las medidas económicas que alcanzan un 42% del PIB entre gobierno y Banco Central implica que el país cierre el año con un nivel de deuda importante e impactado por estos dos eventos relevantes que son la crisis social y el COVID-19. Su consecuencia para el grado de inversión del país va a depender de la reapertura económica. En el ambiente actual, lo que nosotros vemos es un downgrade para un horizonte de 12 meses. Sin embargo, Chile permanecerá sólidamente en grado de inversión, aún en un escenario más negativo de lo que estamos viendo. Finalmente, los factores que debemos seguir monitoreando y que pueden modificar el escenario aquí plasmado son, en primer lugar, los temores de una segunda ola de contagio. Segundo, rebrotes de crisis social, donde aquí pensaríamos que parte de los recursos que se quieren destinar en este momento a inversión pública para el próximo año se tendrían que desembolsar anticipadamente. Tres, shock sobre PIB potencial ante el alto desempleo y la pérdida de productividad que vamos a observar posteriormente a la reapertura. En cuarto lugar, el riesgo crediticio, como ya les mencionaba previamente. Quinto, las elecciones del próximo año y cómo el nuevo gobierno actuará en términos de responsabilidad fiscal principalmente, que es lo más relevante en este momento. Y por último, que ya es un poco más al corto plazo, es si que se abren más herramientas que las dispuestas hasta el momento por parte del Banco Central, como por ejemplo la que ha dado vuelta la compra de bonos corporativos, aunque esto es un tema ya aún en discusión, y que pareciera ya tener una negativa de parte del ministro de Hacienda y de Mario Marcel ante la gestión de riesgo que esto implicaría para el banco. Espero que esta información les haya sido útil. Con esto doy por terminada esta sección más y damos pie a la sección de Alberto Silva que va a continuar ahora. Gracias, Caro. Antes de que Alberto pase a contarnos, digamos, el panorama del mundo de tasas y monedas local, les quiero recordar que pueden ir haciendo sus preguntas en la plataforma. Ahí al lado derecho hay un botoncito donde pueden empezar a hacer sus preguntas. La idea es que las podamos contestar al final de las tres exposiciones, así que los invito a que vayan enviándonos ya sus dudas. Ok, vamos Alberto con la exposición de tasas y monedas local. Ya. Hola, buenos días, yo soy Alberto Silva, soy el head del equipo de tasa de moneda. Y hoy vamos a conversar sobre bueno, la política monetaria que está llevando a cabo el Banco Central, cuáles son las medidas que ha adoptado, qué medidas adicionales quedarían, digamos, sobre la mesa, y cómo todo eso va configurando un escenario que nosotros creemos es muy constructivo para la renta fija local, sobre todo pensando en los niveles de expectativas de inflación que estamos viendo en el mercado. De eso vamos a conversar más adelante. Entonces partamos en la siguiente lámina con nuestro escenario base en términos de qué trayectoria estamos esperando para la TPM, y como pueden ver en el gráfico, nosotros estamos pensando en que el Banco Central va a mantener, digamos, este actual piso técnico en 0,5 durante un periodo prolongado, dada la magnitud del impacto que ha tenido, digamos, esta pandemia en la economía. Y digo actual porque en el último comunicado del Central efectivamente pone este adjetivo en el piso técnico, dando a entender quizás que en algún futuro próximo podríamos entrar en la discusión de que a lo mejor este piso es un poco más bajo. Entonces, dado ese escenario, nosotros no estamos descartando, y lo pueden ver en nuestro escenario DOF, aunque tiene una probabilidad baja, sí consideramos que existiría la posibilidad de una baja adicional, aunque, como vamos a ver más adelante también, esto tendría, digamos, a nuestro juicio, un impacto bien limitado en las curvas. Por otra parte, tenemos un escenario que también con baja probabilidad, en donde la normalización de la política monetaria comenzaría algo antes de lo previsto por el central.
Como pueden ver también ahí tenemos graficado la EOF. Esto sí que fue la última reunión. La EOF es la encuesta de los operadores financieros que realiza el Central y le pregunta en general a la gente que participa en el mercado qué es lo que opina en términos de dónde va a estar la TPM en el futuro. Y como ven, nuestro escenario está bastante alineado al menos con lo que está pensando en el mercado de una mantención prolongada en 0,5. En donde sí tenemos diferencia, y aquí cabe la pena destacar esto, es en la inflación que nosotros estamos esperando para un año y para un año después en adelante, en donde tenemos una inflación pensada nosotros en nuestro escenario base un poco o bastante, diría yo, más alta que lo que está viendo el mercado en términos de expectativas en los precios de las curvas. Eso vamos a verlo también con más detenimiento adelante. Pasemos a la próxima diapositiva. Bien, entonces cuando nosotros incorporamos nuestro modelo, digamos, y escenario base y lo contrastamos con respecto a lo que estamos viendo en el mercado, primero en el gráfico de la derecha vemos que en general la política monetaria del Central ha sido bastante exitosa en contener las curvas. De hecho, podemos ver que la curva actualmente está bastante más baja de lo que estaba hace algunos meses atrás, al inicio de esta crisis. Si vemos entonces cómo está la curva con respecto a nuestro modelo, vemos que en el caso de la curva nominal está en el rango bajo, digamos, de lo que nosotros consideraríamos valores, digamos, fundamentales dado nuestro modelo. Ahora, esto es para nosotros algo que nos debería preocupar. Yo creo que por el momento no, dado que tenemos un central comprometido en mantener, digamos, una política monetaria muy expansiva, con una tasa en el piso en 0,5 y además con medidas adicionales como por ejemplo la compra de activos, en donde de hecho lo que está haciendo el central es ampliar la capacidad que tiene de comprar activos, incorporando ahora no solo papeles emitidos por el central, sino también papeles emitidos por la tesorería y que de alguna otra manera le ponen un techo eso a las tasas. Donde sí encontramos más valor, digamos, y esto tiene que ver de nuevo con nuestras expectativas de inflación para el futuro, es en la parte de UF, como pueden ver en el gráfico de la izquierda abajo, en donde vemos ahí quizás haya más espacio para algunas ganancias de capital. Pasemos a la siguiente. Ahora, ¿qué está pensando el mercado en términos de expectativa de TPM? Ya vimos la encuesta, pero ahora lo que nosotros tratamos de hacer acá es sacar de los precios de las curvas la expectativa que tiene implícita, digamos, el mercado. Y como ven, son expectativas bastante bajas, y aquí yo creo que corresponde decir que el forward guidance del central, digamos, en cuando nos comunica qué es lo que va a hacer en el horizonte política monetaria, ha sido bastante exitoso en contener estas expectativas. Y como ven, en general el mercado está pensando en una mantención prolongada en 0,5, lo cual nos deja a nosotros bastante tranquilos. Y incluso si ven en la curva de bonos, si uno extrae las expectativas, incluso se pueden ver ahí unas bajas adicionales. Ahora, volvemos a la encuesta. La gente encuestada, digamos, dice que en general la TPM se va a mantener, pero si uno extrae de los precios, uno extrae baja. Entonces, ahí lo que estamos viendo en verdad son condiciones de liquidez, gente que ha, digamos, ha movido flujo de la curva UF hacia la curva SLP más que expectativas de TPM. Ahora, tenemos un banco central que al parecer habría llegado al piso, o al menos estaría cerca del piso, ha implementado medidas adicionales como la compra de activos. Entonces, ¿qué hace el central, digamos, si es que estas expectativas se le empiezan a estancar? Porque al parecer no tendría ya más balas o más herramientas sobre la mesa para llevar a cabo si es que el mercado empieza a descontar expectativas quizás algo más hawkish de una normalización más temprana. Y ahí yo creo que conviene hablar de una medida adicional que se ha estado conversando en los bancos centrales en los países desarrollados,
y de hecho es una medida que ya está llevando a cabo el Banco Central de Australia, que es el Yield Curve Control. Y a diferencia de la compra de activos de QE o QE, digamos, donde el central se compromete con un monto a comprar una cantidad de bonos, el Yield Curve Control, el central lo que hace es determinar un precio o una tasa a la cual te va a comprar o elige un punto en la curva en donde establece un precio, una tasa, en donde el central va a hacer todo lo posible, digamos, para mantener la tasa en ese lugar. Entonces, todavía quedaría esta herramienta adicional si es que vemos, que no es el caso, expectativas desanclándose de lo que es una mantención prolongada en este mínimo de 0,5. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo están las expectativas de inflación? Esto es un poco lo que les adelantaba anteriormente cuando vimos las curvas. Ahora, la desaceleración económica y caída del petróleo, y entre otros factores, han hecho que las expectativas de inflación disminuyan fuertemente. Eso lo vimos y lo pueden ver en el gráfico histórico en la derecha. Y además, lo que estamos teniendo son bastante incertidumbre con respecto a la toma de precios por parte del INE, dado que estamos todos con medidas de cuarentena. Entonces, el INE lo que ha hecho son imputaciones frente a cómo tomaba los precios. De eso ya les comentó algo Carolina. Y eso, el efecto que ha tenido es, en general, IPCs en el corto plazo que con un sesgo a la baja, o sea, que van a ser en torno a cero, incluso negativo. Ahora, esas expectativas de corto plazo se han digamos, contagiado quizás al resto de las expectativas de largo plazo en los break-evens de inflación, que es lo que vemos en el gráfico de la izquierda, en donde, si se fijan, los puntitos, que es el mercado, están bastante alejados de lo que nosotros consideramos en nuestros modelos. Y para nosotros presentan una oportunidad, dado que en el fondo uno estaría comprando inflación, por así decirlo, bastante barata para el largo plazo, si es que se posiciona en estos plazos de la curva entre 2 hasta 5, 7 años, digamos. Ahora hay que tener cuidado, y eso ha sido parte de nuestra estrategia, digamos, de no posicionarse en un lugar de la curva en donde uno está demasiado expuesto a las sorpresas negativas, porque como hemos visto históricamente, esa parte de la curva tiende a reaccionar muy mal cuando el IPC, digamos, sorprende a la baja, que es algo que no podemos descartar en estos momentos. Ahora, dicho eso, y aunque los IPCs próximos tengan este sesgo bajo o negativo, nosotros pensamos que en general eso no debería ser un problema para la inflación de más largo plazo. Y es ahí donde se presenta para nosotros una oportunidad. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿cómo están los premios por plazo? Y recordemos acá rápidamente, ¿qué son los premios por plazo? Bueno, los premios por plazo son esos basis points que yo le pido extra a un bono por tener más duración. Es decir, si yo me posiciono en un punto más largo en la curva, yo voy a exigir un cierto premio frente a un punto con menor duración por asumir ese riesgo extra. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto en los últimos días? Hemos visto premios por plazo que se mantienen bien acotados, y esto habla también de una estrategia del central de mantener, digamos, de proveer de liquidez al mercado y mantener una política expansiva, y en donde incluso en episodios de volatilidad reciente, como los que hemos visto, el mercado en general local, las curvas locales han comportado bastante bien. Y esto tiene que ver con que Chile aún mantiene, digamos, esta percepción de país refugio, digamos, que siempre hemos tenido como una percepción distinta al resto de los países de la región, y que hace que en general nosotros nos movamos correlacionados con lo que pasa en las curvas en países desarrollados más que en LATAM. Ahora, ojo, para nosotros igual la estrategia ha sido tener cautela en plazos más largos de la curva, porque creemos que actualmente, y dado el riesgo que existe, no estaríamos siendo bien compensados por asumir esta duración mayor. Vamos a la siguiente. Para terminar acá, lo que dice este gráfico es, bueno, es un ejemplo de la crisis financiera del 2009, en donde
En esa oportunidad, al igual que en esta, obviamente guardando las proporciones entre ambas crisis, digamos, el origen son totalmente distintos. Sin embargo, en lo que mantienen en común es esta política expansiva del central, en donde en esa oportunidad también el central llevó la tasa a este mínimo de 0,5 y la mantuvo en 0,5 durante un periodo prolongado. Entonces, la idea de este ejercicio es ver, bueno, cuál fue el retorno, el desempeño de algunos índices de renta fija en ese periodo, digamos que en términos de política monetaria podría ser similar al periodo que tenemos ahora. Ahora, lo bueno de este ejercicio, lo pueden ver ahí en las barritas de abajo, son los excesos de retorno que existen entre la UEF y el peso. O sea, en general, el inversionista que prefirió la UEF frente al peso, al final del periodo, digamos, y ahí estamos considerando incluso ya una TPM en donde, si se fijan, ya había iniciado el ciclo de normalización, pero igual vemos que en general la UEF fue lo que le ganó a los pesos. Lo otro es, y esto también es importante destacar, y por ahí por abajo, si se fijan, está el índice de depósitos. Entonces, todos los inversionistas que asumieron algo de riesgo en términos de duración, también le ganaron al inversionista que estuvo en depósitos y se mantuvo demasiado cauto en este periodo. Lo otro que es distinto esta vez, digamos, por las razones que ya les comenté en términos de premio por plazo, que si se fijan, también hay un exceso de retorno por haber estado un poco más largo que el resto. O sea, los índices más largos también vencieron a los índices más cortos. En este caso, nosotros creemos que, nosotros nos preferimos posicionar, digamos, en un punto medio de la curva, en UF, por todas las razones que les expliqué, más que un punto más largo, dado que todavía vemos, o sea, no descartamos cierta volatilidad en los mercados y además todo el tema que discutimos de los premios por plazo. Entonces, para cerrar, discutir a modo de resumen, lo que estamos viendo es una política monetaria muy expansiva, expectativas de la trayectoria de TPM también bastante ancladas con respecto a lo que el central nos dijo. Todavía quedan algunas herramientas sobre la mesa por si estas expectativas se llegaran a desanclar. Y break-evens de inflación o compensaciones inflacionarias muy bajas, lo que nosotros creemos configura un escenario en donde en general la renta fija local la vemos muy positiva, digamos, va a ser un escenario constructivo para la renta fija local y donde vemos oportunidades en la UEF versus los pesos. Eso es todo por mi parte. Le doy paso a Rodrigo Barros, que nos va a contar las oportunidades que estamos viendo en crédito. Hola, buenos días. Yo quiero partir haciendo un poco de historia y contándoles qué es lo que ha pasado con las compañías chilenas durante el último tiempo. ¿Ya? Como pueden ver en la gráfica aquí a la derecha arriba, que es donde están las emisiones que han habido de empresas en los últimos años, nosotros, haciendo un poco de historia atrás, venimos de un periodo de muy bajo crecimiento en Chile, en donde en general la magnitud de la inversión de las empresas locales ha sido relativamente baja. Entonces, como pueden ver, incluso frente a esta poca inversión, en general las compañías locales sí se mantuvieron activas emitiendo deuda en el mercado. ¿Y para qué emitieron este tipo de deuda? Básicamente lo que se dedicaron las compañías fue a reestructurar pasivos, reducir los niveles de endeudamiento, aprovecharon de mejorar sus márgenes, ¿ya? Y además, dado el buen apetito que hubo en la renta fija local, en un entorno también de tasas bajas en general, las compañías aprovecharon de emitir deuda a tasas relativamente bajas. Entonces, con lo mismo, también bajaron sus gastos financieros. Y esto se ejemplifica en las gráficas de abajo. Como pueden ver, las tasas promedio de emisiones desde el 2014 a la fecha han sido bastante más bajas que lo que veníamos viendo anteriormente. Compañías aprovecharon de recomprar su deuda de corto plazo, alargar plazo y aprovechando también de bajar los costos de financiamiento. Pese al shock que hemos tenido en el último tiempo, sobre todo durante el mes de octubre, que pasó lo que pasó el año pasado,
sumado a lo que tuvimos durante marzo, hemos visto una reactivación también en las emisiones de las empresas y el mercado ha estado dispuesto a tomar este tipo de riesgos, sobre todo partiendo con compañías más grandes, como podrían ser CCU, Mall Plaza, Falabella, Parque Arauco, que han estado emitiendo en el último tiempo y con colocaciones bastante exitosas por su lado, con buen apetito desde el mercado. Ahora, volviendo también a hacer un poco de historia y ponernos en contexto de dónde estamos hoy, esta gráfica que muestra acá, vemos, uno, es la tasa de política monetaria del Banco Central, y dos, tenemos los spreads de los bonos corporativos y los bonos bancarios. ¿Qué me refiero con los spreads? Es el premio que pagan los bonos de empresas como de bancos por sobre los bonos de gobierno, ¿ya? Acá, como podemos ver, el diferencial de spreads entre los bonos bancarios y los bonos corporativos en general históricamente se han comportado relativamente parecidos, ¿ya? Con algunos eventos en particular, por ejemplo, como lo que pasó durante el 2015 con los bonos de la Araucana, que también redujo la liquidez del mercado local y generó algo más de aversión al riesgo en este tipo de activos. Y después, hacia adelante, si vemos lo que pasó, el shock que tuvimos durante noviembre del año pasado, con una salida de liquidez importante del mercado, y por último lo que vimos durante marzo, en donde se produjo un desalineamiento total entre lo que pagan los bonos bancarios versus los bonos corporativos. Algo muy relevante y que se nota en esta gráfica es cómo se producen estas caídas en spread y vuelta a apetito al final por este tipo de riesgo. Y esto viene dado principalmente en estos puntos en particular por la intervención que hizo el Banco Central anunciando la compra de bonos bancarios, lo cual le entregó algo más de calma al mercado local y un montón de liquidez para poder afrontar los rescates que tuvieron sobre todo los fondos mutuos. Dicho esto, y si miramos la historia de cómo se comportan los spreads corporativos en entornos de movimientos de TPM, ¿ya? Como pueden ver, lo que pasó durante la crisis del 2008, en donde el Banco Central tomó una instancia bien expansiva, de forma muy agresiva, bajando la tasa muy fuerte, lo cual conllevó también a un alza del apetito por riesgo y compresión de bonos de spreads corporativos, tanto como bancarios, ¿ya? De manera muy relevante. Después, cuando el Banco Central vuelve en instancias más contractivas, subiendo la TPM en general, los bonos corporativos tienen un súper buen comportamiento porque el spread nos sirve como un buffer, es como un colchón frente a alzas de TPM, y se produce una compresión para luego después, cuando hay sell-off de mercado en general, también vuelven a subir dependiendo del riesgo que están teniendo las compañías. Y por último, nosotros vemos que hoy día un escenario que podría ser similar a lo que vimos durante la crisis del 2008, con un nivel de crecimiento bastante bajo, y con la TPM hoy día en niveles bastante bajos, y tal como les comentó Carolina y Alberto, que deberíamos ver TPM bajas en un periodo prolongado, creemos que existe un espacio bastante grande todavía en spreads para que haya una compresión y por lo mismo también una ganancia de capital. Ahora me gustaría también hacer un zoom en lo que les estoy contando de los spreads y este premio que entregan los bonos corporativos y bonos bancarios en general sobre la curva de gobierno. Entonces, acá son unas fotos similares a las que les mostré anteriormente, pero hace un zoom en la clase de activos. Entonces, como pueden ver, los bonos bancarios tuvieron un alza muy relevante durante el periodo de crisis, de estallido social el año pasado, ¿ya? Se devolvieron rápidamente esos spreads a niveles más razonables durante el verano, y tras la crisis del COVID vuelven a saltar, y hoy día, sobre todo en este punto en particular, que es cuando el Banco Central anuncia esta intervención y entrega liquidez al mercado, comprando en el mercado secundario bonos bancarios, han caído bastante los spreads, normalizándose y llegando a niveles incluso en lo que estábamos en el verano y muy cercano a lo que vimos anteriormente durante los años anteriores y años de bonanza de la renta fija. Ahora, pasando a los bonos corporativos,
esto ha sido bien distinto. El apetito por riesgo de los bonos corporativos no ha vuelto en el nivel que tuvimos, o sea, que hemos visto en los bonos bancarios. ¿Y esto por qué? Principalmente por la liquidez de este tipo de activos. Estos tipos de bonos fueron muy castigados durante octubre y ahora durante marzo, y principalmente más que por riesgo de crédito de las empresas, porque cuando estamos hablando de clasificaciones de riesgo AA, estamos hablando de compañías que son compañías grandes dentro del país. Estamos hablando de una compañía que podría ser, como un ejemplo, podría ser Copec, CMPC, ILC, AgroSuper, compañías que son relativamente grandes y que no están teniendo problemas crediticios en el momento, sino que en general el mercado los castigó mucho por la liquidez que tienen esta clase de activos, produciendo un sell-off generalizado durante marzo, y que paulatinamente ha ido mejorando el apetito por esta clase de activos, pero todavía existe un espacio enorme para que esos niveles de spreads se vayan normalizando. Ahora, el premio por algunos de estos bonos también se sustenta en el nivel de riesgo de las empresas. O sea, hay compañías y hay sectores en particular en donde sus spreads han subido mucho y de manera bastante justificada porque están en este periodo de confinamiento, compañías ligadas al sector de retail, sobre todo compañías que son más chicas, claramente lo están pasando más mal, empresas que tenían problemas de financiamiento de corto plazo o que necesitaban mucho financiamiento de corto plazo, claramente la pandemia no los ha ayudado, compañías que venían mal crediticiamente previo al 18 de octubre o previo a lo que pasó en marzo, claramente son compañías que hoy día lo están pasando más mal, y son ejemplos como lo que hemos visto, lo que pasó con Enjoy, lo que pasó con AD Retail, bueno, y el caso particular de la TAM, que ha sido bien emblemático este último tiempo. Por lo mismo, cuando uno toma riesgo en esta clase de activos hay que ser muy selectivo y conociendo muy bien las compañías y las perspectivas que tienen hacia adelante y cómo esta crisis en particular va a afectar sus principales métricas, tanto de apalancamiento, operativa, qué tan cerca están de los covenants, si necesitan financiamiento de corto plazo. Por lo mismo, claramente hay que tener un análisis muy detallado de la clase de activo para no tener eventos en particular. Ahora, esta slide muestra qué es lo que ha pasado, o sea, cómo están priceados hoy día los bonos de empresas chilenas, ¿ya?, que emiten en mercado internacional en dólares, y los traemos para hacerlo ilustrativo. Los bonos en dólares los traemos UF para que sean comparables con los precios que nosotros tenemos hoy día en el mercado local. El mercado internacional, al igual que el mercado local, no estuvo exento del sell-off generalizado o de esta salida de flujo importante y premios por riesgo en general durante el mes de marzo. Los spreads corporativos en Latinoamérica, por ejemplo, saltaron de niveles de 350 puntos, llegando casi a los 900 puntos, y las compañías chilenas no estuvieron exentas de esto. Pero el apetito por riesgo de compañías chilenas ha vuelto. Hoy día no están transando a niveles previos la crisis del COVID, pero aún entregan un premio interesante. Y esta gráfica, lo que yo quiero ilustrarles es que, pese al premio extra que le están exigiendo los bonistas internacionales a las compañías chilenas, los bonos internacionales, que en general transan muy por sobre, entre 50 y 100 puntos, sobre lo que transan los bonos locales de las mismas compañías, hoy día en algunos casos están transando abajo de lo que están transando los bonos locales, o en los mismos niveles. En general nosotros, para entrar en este tipo de activos, les pedíamos un premio entre 50 y 100 puntos. Hoy día están a niveles similares, y eso demuestra también la iliquidez, o más que la iliquidez, el premio que existe todavía en el mercado local por compañías de buena calidad chilenas que tienen bonos en el exterior. Por último, me gustaría también mostrarles qué ha pasado con los depósitos a plazo en este último tiempo. Como pueden ver en la gráfica a la izquierda abajo, este ilustra cómo se mueven los depósitos a plazo frente a movimientos de la TPM. Y como pueden ver, en general los depósitos a plazo se anticipan a los movimientos del Banco Central, cayendo antes de que bajen las tasas y subiendo antes de que el banco se ponga en una instancia más contractiva, ¿ya? Y lo que hemos visto en el último tiempo es que, además de comprimirse a niveles muy bajos,
el spread hoy día que están entregando los depósitos a plazo está en casi sus mínimos, y hoy día existe un premio muy, muy bajo por invertir en depósitos a plazo, en donde hoy día el devengo es casi nulo, ¿ya? ¿Por qué ha pasado esto? Esto también ha sido a consecuencia de la aversión al riesgo que han tenido los inversionistas en general. Ha habido una demanda muy, muy relevante en los depósitos a plazo. La gente, por salir de cosas más largas, ya sea de equity o de renta fija en general, ha tomado posiciones en depósitos a plazo, lo cual ha comprimido mucho la curva, y como pueden ver en la gráfica a la derecha, hoy día la curva, aparte de estar en niveles muy, muy bajos, está casi plana para todos los plazos. Eso demuestra que hoy día hay mucho apetito por los depósitos a plazo, y por lo mismo, los niveles de devengo que nos están entregando hoy día los depósitos a plazo son relativamente bajos a lo que hemos visto históricamente, y en términos absolutos son bastante bajos, ¿ya? Dicho todo esto, y tratando de llegar a las conclusiones de los principales temas que hemos tocado hoy día. Uno, claramente vamos a tener un segundo trimestre bastante complicado en Chile. La crisis del COVID está lejos de pasar en el corto plazo. Creemos que el crecimiento del país durante este año va a ser bastante bajo, y por lo mismo, tanto el gobierno en su política fiscal como el Banco Central han estado apoyando la economía, y el Banco Central en particular apoyando, uno, bajando las tasas, ¿ya? Y dos, entregándole liquidez al mercado y tratando de apoyar el mercado financiero, incluso también pensando, tal como les comentaba Alberto, y con las medidas que ha tomado, en medidas no convencionales, incluso por sobre la baja que hemos tenido en la TPM. Por lo mismo, nosotros creemos que hoy día la renta fija en particular se ve bastante atractiva. Creemos que, dado que el central mantendrá su política monetaria de forma expansiva durante un periodo prolongado, es bastante positivo para la renta fija. Tenemos un Banco Central también dispuesto a tomar medidas extras en eventos de liquidez, como lo que ya vimos en octubre, como interviniendo el tipo de cambio, como lo que ya vimos durante marzo, apoyando al mercado en general, comprando bonos bancarios. Hoy día, lo que les comentaba Carolina, que ya está en el Congreso el tema de los bonos de tesorería, incluso se está conversando el tema de los bonos corporativos. Esto entrega un nivel de liquidez extra al mercado, y por lo mismo es bastante positivo, y debería mantener en general mayor apetito por la clase activa. Entonces, dicho esto, y pensando qué recomendación nosotros daríamos en los fondos que nosotros hoy día tenemos en nuestra parrilla de productos, hoy día para segmentarlo, hoy día tenemos el fondo mutuo renta estratégica. Este es un fondo mutuo que busca de manera táctica ir posicionándose en los distintos puntos de la curva, tratando de entregar el mayor valor posible dentro de los desalineamientos de mercado que existen, tal como les comentaba Alberto, y un fondo que se puede ir moviendo dentro de la curva de gobierno en distintos plazos, con tal de generar ganancias de capital, con una posición también en bonos corporativos bancarios algo más estructural. Y por otro lado tenemos otros dos fondos que están enfocados en 100% en deuda de empresas chilenas, ¿ya? Uno es el fondo de deuda corporativa Investment Grade, el cual ha tenido un muy buen rendimiento durante lo que va del año. Este es un fondo que está enfocado en empresas de buena calidad, empresas con balance bastante sano, y que en general son las compañías más grandes dentro del mercado local. Y por último está el fondo Spread Corporativo, el cual se encuentra con un devengo bastante atractivo hoy día, de UF más 3,4%, ¿ya? El cual está enfocado en compañías de clasificación promedio A más. Ya en este un fondo que nosotros, en este fondo la selectividad de los papeles es clave. Este es un fondo que durante el último tiempo fue afectado por la iliquidez del mercado, pero hoy día, con la recuperación que han tenido los spreads y la vuelta de apetito por riesgo que ha habido en el mercado en general, ha tenido muy buenos rendimientos, y las perspectivas hacia adelante también son bastante positivas. Así que yo creo que con eso me gustaría cerrar, y Álvaro, si quieres, podemos pasar a las preguntas, o Arturo, las preguntas que tenga la audiencia en general, y que nosotros felices se las contestamos.
Bueno, hola a todos. Como les dijo Álvaro, abajo pueden encontrar dos globitos que salen preguntas y preguntas, y ahí pueden empezar a hacer las preguntas. A ver, aquí tenemos una primera pregunta que yo creo que es para ti, Carolina, que es, en este escenario macro, ¿considera un posible evento de un levantamiento social? Y si no es así, ¿cuál sería el impacto? A ver, este escenario que aquí les muestro no contempla un levantamiento social que podría ser el tercer o cuarto trimestre de este año. Eso es dentro de los riesgos, como mostrábamos en la última parte, que deberíamos considerar para este año. ¿Esto qué implicaría? Implicaría el inicio de la recuperación que nosotros pensamos que comenzaría muy, muy modestamente a fines del tercer trimestre. Donde nosotros tenemos cifras que implican cierta recuperación en términos de velocidad, pero también son cifras anuales bastante negativas. Por ejemplo, si implícitamente lo que nosotros tenemos en este escenario es una caída, una contracción año a año del tercer trimestre de un 8,7%. Por lo tanto, en un escenario como un levantamiento social o incluso un rebrote o algún escenario negativo que lleve a la ralentización de esta recuperación, obviamente el riesgo implica que el país podría caer no un 6, 7, no un 7, podríamos llegar a caer un 10% de PIB en este año. Y el término de ¿cómo enfrentaría esto el gobierno? Es un poco la línea que también les mostraba en la slide de deuda, donde los recursos que están en este momento están pensados para una inyección, transferencia directa, ¿cierto?, para las familias de menor ingreso y apoyo en salud. Sin embargo, es probable de que si hubiese una necesidad de un mayor gasto, tendría que ser una parte de lo que se piensa gastar para el próximo año en inversión pública, trasladárselo hacia el 2020 para cubrir estas necesidades que podrían levantarse. Obviamente, si gastamos ahora, el gasto para el próximo año tendría que ser menor en ese ítem de inversión. Lo que ese 1,5 potencial que les mencionaba en algún momento, podría verse un poquito menor para el próximo año. Ese es el impacto que nosotros podríamos ver en ese punto. Muchas gracias, Caro. Perfecto, gracias, Caro. Oye, tenemos otra pregunta aquí, dice para Rodrigo. Hemos visto estas últimas semanas muchas colocaciones de bonos con rating AA hacia arriba que han salido a buenas tasas. Sin embargo, bonos más high yield aún no se han atrevido a hacer nuevas emisiones. ¿Cómo ves este mercado? Sí, súper buena la pregunta. Yo también lo estaba mencionando. A ver, en general el apetito por los bonos de buena calidad ha estado bien fuerte. La demanda en las nuevas colocaciones ha sido importante y tal como dicen, el foco ha sido principalmente en AA. Pero también tuvimos la emisión de SMU hace muy poco y la demanda fue bastante buena. De hecho, la colocación fue bastante exitosa y fue muy buena para la compañía. No sé si se acuerdan, pero SMU trató de emitir el año pasado, justo antes del sell-off que tuvimos en noviembre, y no pudieron hacerlo, ¿ya? Y por lo mismo también se le avecinaban vencimientos relativamente importantes para principios del próximo año, y pese a toda la volatilidad que hemos tenido en los mercados, fueron capaces de emitir, hace la semana pasada, si no me equivoco, y la emisión fue bastante exitosa a tasas que estaban bien en línea con lo que estaban trazando sus bonos más cortos. Así que hay demanda. Hoy día no es una demanda de locos por compañías de muy alto riesgo. Yo no creo que compañías que estén con balances o en sectores algo más complicados puedan salir al mercado, porque el mercado hoy día claramente no está comprando de todo, y los mismos premios por los bonos lo demuestran. Pero yo creo que a medida que se vaya normalizando el mercado y que vaya pasando el tiempo, y que ojalá las tasas se vayan comprimiendo algo y volviendo a niveles algo más parecido a lo que teníamos antiguamente, lo más probable es que las compañías van a poder salir a emitir en el mercado. Acá hay algo bien relevante, que es la búsqueda de tasas.
y esto no solamente pasa en el mercado local o en los mercados internacionales, cuando tenemos entornos de tasas de política monetaria muy, muy bajas, como lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, o lo que pasa en los mercados internacionales, y, por ejemplo, las tasas en UF locales están negativas, hoy día claramente también va a haber un apetito, si es que hay liquidez en el mercado, va a haber apetito por emisores que entregan algún premio más, ¿ya? Y esto va a ser bien relevante, pero no va a poder salir cualquier compañía a emitir, sino que, dado todo el entorno en que estamos, claramente los inversionistas van a ser más selectivos, y de a poco compañías que, aunque tengan menor clasificación de riesgo, tengan balances y sobre todo no estén tan afectos por un shock, por el shock del coronavirus, claramente sí van a tener espacio para salir al mercado. Gracias, Rodrigo. Oye, tenemos una pregunta de David Cohen también para ti, que es, Sí. ¿cómo ven la emisión de Vivo, que ha sido una de las que han golpeado el desempeño del fondo de inversión spread? Sí. A ver, nosotros en el fondo tenemos una posición en la mayoría de la curva de Vivo. Esta es una compañía que nosotros seguimos muy de cerca claramente. Es un sector en donde actualmente se han visto bastante golpeados por lo que hacen, pero hay un hito bien relevante que viene ahora en el corto plazo. Durante agosto ellos reciben el pago de la venta de uno de sus edificios, ¿ya? Y es por un monto bastante relevante, lo cual le alivia la liquidez, sobre todo durante este año y principios del próximo. Ahora, yo creo que el desafío más grande que va a tener Vivo va a ser, más que ahora en el corto plazo, de su desafío de liquidez, porque ellos ya renegociaron su deuda de corto plazo y les da algo de tiempo más esta venta que les entrega liquidez de corto plazo. Yo creo que ellos van a entrar en el futuro, pensando en el 2021, de forma más, o sea, no la van a tener tan fácil, pero es algo que vamos a seguir monitoreando. Esos papeles en particular fueron muy golpeados por una venta en particular durante un periodo que tuvimos durante abril, pero de a poco han ido convergiendo, y eso también se ha demostrado en el fondo con los buenos retornos. Y yo creo que Vivo no es el único papel, y no sé si es lo más icónico dentro del portafolio. Hay otras compañías, por ejemplo, como lo que pasó con Dreams, después de la noticia que salió de Enjoy del default, hubo un sell-off relevante dentro de la compañía, pero una compañía que claramente está en una situación muy distinta a la de Enjoy. ¿Por qué? Porque es una compañía que venía con el balance sano, a diferencia de lo que tenía Enjoy. Y es una compañía en donde ya renegociaron sus pasivos de corto plazo, tienen hoy día suficiente liquidez para no estar operando, por lo menos hasta octubre, noviembre, y además, hoy día, ayer de hecho salió la noticia de la familia Fischer, que estaría interesada en tomar el control, además entregando un crédito por $70 millones, lo cual le entrega bastante liquidez al mercado. Hay varios ejemplos de esto, que son de compañías que no están estresadas hoy día, pero que sí han estado transando como si estuvieran estresadas, y lo cual ha golpeado el mercado, y que deberían ir convergiendo, ¿ya? Y por lo mismo también hay una oportunidad en ese tipo de bonos. Gracias, Rodrigo. Oye, acá tengo otra pregunta de Francisco Letelier. Le pregunta a Carolina. Caro, ¿el escenario que estás mostrando incluye la permanencia de los beneficios actuales por COVID, tal como ha sido el bono marzo, que lleva 12 años? No lo incluye. La permanencia, a ver, esto es un contexto bastante distinto. Esto es una emergencia, ¿cierto? Un estado de catástrofe. Por lo tanto, el gasto que nosotros tenemos contemplado ahora, que este año va a estar en torno a el gasto, si pensemos gasto de gobierno, va en el balance fiscal, va a crecer en torno a un 20% este año. Año 2022, el gasto va a ser mayor nuevamente. Sin embargo, como le decía, la distribución es un poquito distinta. En un escenario el cual estamos asumiendo que se va a solucionar la pandemia, ¿verdad? ¿Cierto? Que donde ya el shock no va a venir por la oferta, sino que ya se va a poder comenzar la reactivación económica, que el impulso fiscal va a tener un impacto en la economía. En este momento, si pensamos, ¿cierto? El estímulo fiscal viene dado solo para el consumo básico, porque la verdad es que es lo único que se puede comprar en este momento. No podría haber otra cosa, no tendría ningún sentido. Por eso ahora es fuerte, es potente,
el gasto hacia COVID en esa línea. Este otro año va a ser fuerte, potente en la otra línea, digamos en inversión pública, e incentivar inversión privada, pero de ahí a 2022 no. El compromiso de este gobierno, que ya lo hemos discutido también en distintos calls, es una caída fuerte del gasto hacia 2022. Ese es el escenario base y es lo que nosotros estamos considerando ahora de momento. Particularmente no tenemos en este momento cerrados proyecciones 2022 en esa línea, pero efectivamente lo que nosotros tenemos de momento es una caída profunda para ya comenzar con una idea de un equilibrio fiscal hacia adelante, y que también es una tarea bien fuerte que se vendría dada al próximo gobierno. Pero no, la respuesta es no, el escenario no lo tiene como que es permanente, sino es en base a este escenario para este año el gasto va a ser mayor aún, pero 2022 con una fuerte caída. Muchas gracias, Caro. Rodrigo, aquí tenemos otra pregunta para ti. El fondo spread corporativo tuvo una caída importante durante el mes de marzo. ¿Fue esto por algún default de una empresa o algún evento corporativo? ¿Están viendo alguna otra posibilidad de default en el mercado local? ¿Tenemos alguno de estos bonos en cartera? A ver, mira, la caída más relevante que tuvimos durante el mes de marzo fue, más que por algún evento corporativo particular, fue por la liquidez que tuvo la clase de activos y en general los bonos corporativos de más baja clasificación, pensando desde A más hacia abajo. Ahora, han ocurrido eventos corporativos que también han afectado el mercado, como ya lo mencioné, como lo que pasó en Enjoy, AD Retail que pasó el año pasado, y lo de la TAM que también ha tenido afectado al mercado. Si creemos que vamos a estar exentos de este tipo de eventos hacia adelante, yo creo que no, yo creo que vamos a venir, lo que se viene hacia adelante, sobre todo por el lado de la demanda, en donde vamos a tener en general una economía más deprimida, compañías con temas de liquidez en el corto plazo. Yo creo que esto no debería, o sea, no creo que todas las compañías puedan salvar de esta pasada o salir en un buen pie. Por lo mismo hay que ser muy, muy selectivos, y los bonos hoy día que nosotros tenemos en cartera, creemos que son compañías que sí tienen liquidez suficiente como para poder pasar este bache importante que tenemos sobre todo durante este segundo trimestre. Pero claramente estamos en una revisión constante, y por lo mismo, vuelvo a repetirle, es clave la selectividad en esta clase de activos, porque los eventos acá cuestan muy caro, y equivocarse puede afectar el performance durante mucho tiempo. Por lo mismo, la revisión que nosotros hacemos es muy exhaustiva, y buscamos tratar de evitar este tipo de eventos, y si es que llegáramos a tenerlo, en general, las posiciones del portafolio son bastante atomizadas para que no tengamos una caída muy relevante del valor cuota si es que llegamos a tener algún evento de default de una compañía local. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Bueno, y vamos con la última pregunta en honor al tiempo. Y es cierto, aquí hay una pregunta que tiene relación con esto que se está hablando mucho, digamos, del second wave, digamos, de la segunda ola que podría venir. Y yo creo que esta debería responderla tú, Caro. ¿Qué impacto tiene en los escenarios el tema de los rebrotes de contagio? Es bastante similar a lo que nosotros pensaríamos a un levantamiento social, la verdad. Pero sería ya, no tendríamos este como momento que podría reactivarse la economía, que las diferencias serían por meses principalmente entre un levantamiento social y un rebrote. O sea, si pensáramos en un rebrote, sería ahora extenderlo, la caída, como ya hemos visto, estas brechas entre residencial que nos da Google y retail, o todo el comercio. En realidad, lo que nosotros veríamos acá es que sería un tercer trimestre súper a la baja, donde finalmente la caída, nuevamente, al igual que en el caso del levantamiento social, no sería de un 8,7 para el tercer trimestre, sino podría ser un 15. Y ya, que la verdad es un escenario de riesgo que nosotros tenemos internalizado, que no nos suena tan extraño pensar de que este año nosotros podamos caer más de un 10%. Y los dos motores que nos llevarían o encenderían esta caída del 10% sería levantamiento social
y los dos puntos que han tocado acá, el levantamiento social y el rebrote de contagio. Sería un escenario, imaginémonos que estuviéramos en un segundo trimestre permanente, como les decía, con una caída ya que ahora se suma principalmente el sector minero, que había sido, si uno ve la separación de IMASEC, minero, no minero, había habido cierta contención a la caída, que pesa, no pesa mucho, pesa un 10% de la economía, pero estaba dando cierta contención en temas además de trabajo, etc. Esto ahora veríamos, pensemos que viéramos un reflejo del segundo o incluso un reflejo de mayo-julio, que es lo peor, en un tercer trimestre. Esto obviamente nos llevaría a una caída muy fuerte en la actividad. Sí, Muchas yo gracias, solamente Caro. quiero agregar algo a lo que está mencionando la Caro, que pese a que podemos tener un rebrote, una segunda ola de contagio, y que pueda generar un shock más grande, yo creo que hoy día tanto el gobierno como el Banco Central sobre todo tienen las herramientas, y ya lo han demostrado, para apoyar al mercado en general y tratar de mantener las tasas bajas para generar inversión hacia adelante y que se vuelva a reactivar la economía. Hoy no es que estamos en un escenario en donde se produce una segunda ola, ya nos quedamos sin balas. Hoy día claramente han dado señales muy importantes de que sí están dispuestos y pueden seguir apoyando la economía con todas las herramientas que tienen, e incluso podrían ocupar otras herramientas no convencionales como la que ya hemos conversado durante la presentación. Muchas gracias, Rodrigo. Antes de terminar, quería dejarlos invitados para el próximo martes 30 de junio a la primera versión del e-commerce day, donde nuestra head de research, Carolina Rato, conversará con diferentes ejecutivos de la industria, así que los dejamos cordialmente invitados. Y bueno, desde ya muchas gracias por haber participado. Cualquier pregunta, háganla llegar, y se agradece el tiempo y que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Chao, chao.